Los miércoles en la tarde tenemos una serie que estamos estudiando. Primeramente déjenme decir eso. Todos tuvieron un día ocupado, ¿cierto? Trabajando, algunos trabajando fuera de la casa, en sus trabajos, otros trabajando en las cosas de la casa, con los niños y con el calor más encima. Y yo creo que todos un poquito agotados. Y todos tenemos algo en común esta tarde. Amamos al Señor Jesús, amamos a su iglesia, amamos la verdad y estamos aquí porque deseamos estar aquí. Y es una gran bendición ver a cada uno de ustedes y espero que sea una reunión reponedora de poder ver a hermanos en Cristo, animarnos mutuamente, orar unos por otros, escuchar un mensaje y la palabra. Así que los felicito y estoy feliz porque estoy aquí con ustedes, hermanos. Los quiero mucho. Vamos a seguir nuestra serie sobre lo que es la sana doctrina. Empezamos esta serie ya hace mucho y cada semana, los miércoles por la tarde, nosotros tomamos algún tema específico de la Biblia y lo que nos tocó la semana pasada fue la autonomía de la iglesia. Cómo la iglesia del Señor se autogobierna. Y lo que hoy nos toca es esa declaración acerca de la iglesia de Cristo. Voy a leer la declaración y luego vamos a orar. Creemos que la iglesia tiene dos oficios, el pastorado y el diaconado. Tomamos un tiempo para orar, hermanos, por el mensaje. Padre, gracias por este tiempo de enseñanza de tu palabra. Pedimos que puedas guiarnos a toda verdad. Que hagas una obra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a saber qué es la sana doctrina, creerla, enseñarla y defenderla de los que se oponen. Dios, rogamos que este momento en que aprendemos acerca de tu iglesia, en tu palabra, sea un tiempo en que la cabeza de tu iglesia sea glorificado, nuestro Señor Jesús. Gracias. En su nombre oramos. Amén. Amén. La Biblia nos enseña tres palabras que describen un solo oficio. El oficio del pastorado. ¿Ya? Estas tres palabras en la Biblia que refieren al pastor es la palabra obispo, la palabra anciano y la palabra pastor. Estos son tres diferentes términos que refieren a un solo oficio. Refieren a un solo puesto bíblico. La responsabilidad de tal oficio es la de pastorear la grey, el rebaño, de liderarles espiritualmente y alimentarles bíblicamente. Mientras el oficio del pastorado es un oficio de autoridad, mientras esto es cierto, el pastor tiene el mandato solemne y sobrio de ser un ejemplo al rebaño y no de pastorear como teniendo señorío sobre ellos. La palabra diácono significa siervo y su trabajo es servir en áreas que permitirá que el pastor cumpla con sus deberes de la oración y el ministerio de la palabra. Estos son roles honorables y los requisitos de los varones que ocupan estos oficios son claramente presentados en las Escrituras. En cuanto a que hay solo dos oficios, busquen conmigo Filipenses 1. Vamos a ir estudiando acerca de esta verdad de la palabra, que hay dos oficios y qué hacen. Filipenses capítulo 1 y el versículo 1. No se burlen de mi botella, de mi color favorito, porque la próxima semana tendré uno verde, azul. No, una broma. Los vivos entendieron. Ok, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo,
a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces aquí nosotros tenemos un resumen de las personas que componían las iglesias en Filipos. Eran las personas que son santos. ¿A qué se refiere eso? Toda la gente salva, ¿cierto? Después habla de los dos oficios de la iglesia: obispo o pastor anciano y diáconos. Eso es importante porque, si se acuerdan, la semana pasada nosotros hicimos un estudio de un caso específico de una denominación y de dónde esa denominación había heredado su jerarquía, ¿cierto?, en su organización como denominación, y aparecían muchas palabras súper raras. No sé si te acuerdas de eso, algunos quizás no estuvieron el miércoles, pero palabras muy raras que no existen en la Biblia. Y nosotros, si vamos a ser bíblicos, queremos ser pues bíblicos. Y no queremos ir inventando puestos que no existen. ¿Ya? Por lo cual, la iglesia del Señor tiene dos oficios: el obispado y el diaconado, o el pastorado y el diaconado. Primera de Timoteo capítulo 3 confirma eso. Primera de Timoteo capítulo 3. Aquí en este capítulo nosotros tenemos los requisitos para estos oficios. En el versículo 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces ahí aparece obispado o pastorado. Y después, si puedes mirar en el versículo 10, dice: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces leo estos dos versículos no salto los requisitos porque no son importantes, sino que hace como 2 o 3 meses, enseñé acerca de estos requisitos para estos oficios. Solo estoy resumiendo para mostrar que son dos oficios: el pastorado y el diaconado. Ahora, alguien podría decir: pastor, usted dice que pastor, obispo y anciano son 3 términos que refieren a un solo oficio, pero el hecho de que usted lo diga no significa que es verdad. Amén, ¿cierto? Así que veamos en la palabra por qué creemos esto, ¿ya? ¿Cómo la Biblia dice esto? Ahora, la palabra pastor, cada uno de estos términos refieren a diferentes aspectos del trabajo pastoral. Por ejemplo, la palabra pastor indica una función de cuidado, ¿cierto? De cuidar como hace un pastor de ovejas. Implica alimentación, ¿cierto? Dar comida, apacentar la grey de Dios, el Señor dice a los pastores. Y también implica dirección para el rebaño, que Él pastorea el rebaño de Dios. La palabra anciano es un título espiritual que indica una madurez, una sabiduría espiritual y escritural del varón que está a cargo de una iglesia local. La palabra obispo se refiere al puesto que ocupa el pastor e indica su cargo directivo de la obra del Señor, supervisándola. ¿Ya? Quizás tú has visto en 1 Timoteo 3, donde nos habla y dice cómo cuidará de la iglesia de Dios si no sabe gobernar su propia casa. Entonces el pastor tiene que tener su casa en orden. ¿Por qué? Porque él va a estar también cuidando de la iglesia de esa forma administrativa. Vamos a ver en Hechos capítulo 20. Vayan conmigo porque en este pasaje podemos ver las 3 palabras juntas, ¿ya? Y podemos ver que son intercambiables. Hechos capítulo 20. Nacho, hermano Ignacio, ¿usted tiene Strongs en su celular? No. ¿Ani, usted? ¿Sí?
Bien, Hechos capítulo 20 y el versículo 17. Aquí el apóstol Pablo había pasado cierto tiempo, que si no me equivoco, 3 años y medio en la iglesia de Éfeso, y él está a punto de irse. Y si te acuerdas, él les da como una charla antes de su salida. En el versículo 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los, ¿qué dice? Ancianos. Ahí aparece el primer término de los 3. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Eso sería Asia Menor, ¿cierto? No Asia en el sentido de Japón y Corea, Asia en el sentido de Turquía y Constantinopla, estos lugares. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Eso nos recuerda de lo que estudiamos el domingo, ¿cierto? Él dijo: vuestra sangre esté sobre vuestra propia cuenta, yo limpio. Dice en el versículo 27, porque no he rehuido o negado anunciaros todo el consejo de Dios, por tanto, y quería llegar al versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿Quién cuida un rebaño? Un pastor, ¿cierto? Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por, ¿qué dice? Obispos. Hemos visto ancianos, pastor y obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Esta palabra apacentar es la misma palabra en el griego que significa pastor o pastorear. Ya, apacentar significa alimentar, dar comida en español, y es traducido de la palabra pastor en griego. Entonces tenemos anciano, obispo y pastor. El Señor os ha puesto por obispos. ¿Con quién estaba hablando? Con los ancianos de Éfeso. ¿Y qué les dice? Para que ustedes pastorean, que sean pastores de la iglesia. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Ya que estamos hablando de la iglesia, nunca olvides de quién es la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? El Señor Jesús, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él la compró con su sangre. Él es el dueño de la iglesia. Entonces vamos a ir a Tito capítulo 1 para ver unos ejemplos más acerca de esto. Está bien, hermanos, que estudiemos un poco, ¿cierto? Yo sé que no estamos en instituto, pero eso nos hace bien. Nos hace bien. Oh, Javiera, no le había visto. ¡Wow! ¡Qué felicidad! Casi pasó piola, pero no. No. Yo pongo mucha atención. Tito capítulo 1, versículos 5 al 7. Dicen así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ¿qué dice? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer,
y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Podríamos seguir leyendo como administrador de Dios, pero ya llegamos al punto. ¿Cuál fue el punto? Anciano y obispo se intercambian aquí. ¿Te das cuenta? Primero de Pedro, capítulo 5. Yo recuerdo una vez, hermanos, escuché a un pastor decir: hay 3 términos bíblicos que refieren a un solo oficio: pastor, anciano y obispo. ¿Y saben qué? Yo lo creí y lo tragué como si fuese verdad. Pero después alguien me dijo: ¿y por qué crees esto? Y yo después en mi mente, en mi corazón pensé y dije: es porque un pastor lo dijo. Pero eso no está bien. No debemos creer algo porque lo escuchamos por cualquier persona. Debemos creerlo porque la Biblia lo dice, ¿cierto? Hermanos, queremos ser como los cristianos en Berea, que recibían la palabra con toda solicitud. Pero cada día ellos escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Ya? Por eso estamos investigando, escudriñando. ¿Está bien, cierto? Bien. Bueno, si hubieras dicho que no, igual vamos a seguir. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Dice, aquí, ruego a los... Ok, por lo menos hay 2 conmigo. Dice, ruego a los... Bien. Estamos en Primera de Pedro 5, hermanos. Sigan en sus Biblias. Dice que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Aquí aparece otra vez, ¿cierto?, el concepto pastoral, de dar comida, de alimentar, de apacentar. ¿Y qué es una grey? Una grey es un rebaño o manada. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los apacentadores, los pastores, cuando aparece el príncipe de los pastores, ¿saben qué? A alguien en algún momento de la historia le pusieron el apodo a Charles Spurgeon, príncipe de predicadores. Yo creo que si él hubiera estado vivo, habría sacado una espada, le habría cortado la cabeza a la persona. Porque solo hay uno que es príncipe de los predicadores, y es Jesús. ¿Ya? Dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que aquí podemos ver, aparece 2 veces la palabra ancianos y después aparece pastores, y es como un intercambio estos términos, como hemos visto en otros pasajes. No los vamos a estudiar esta tarde, pero tenemos los requisitos para estos oficios. Principalmente para el pastor, 1 de Timoteo 3, 1 al 7, Tito 1, 5 al 9. ¿Ya? Después, para el diaconado, tenemos Hechos capítulo 6, versículo 3, y tenemos 1 de Timoteo 3, 8 al 13. Al 13. Cachurreo. Bueno. Que son malos, hermanos. Que son malos conmigo. Cada noche me quedo durmiendo así. Porque hermana Patti se vuelve de mí. Así me quedo cada noche durmiendo. Culpa de ustedes. ¿Qué hace un pastor, hermanos? ¿Cuál es el trabajo de un pastor? He estudiado todos los pasajes que pude encontrar acerca de este oficio y lo he dividido en 3 clases. ¿Ya? Una es que el pastor alimenta la congregación.
Él predica la palabra, enseña la Biblia. Y esto lo podemos ver desde Hechos capítulo 6. Incluso ya que estamos aquí en 1 de Pedro 5:2, dice, apacentad la grey de Dios. Eso no está hablando de asados, hermanos, ¿cierto? Aunque algunos pastores cumplimos con eso también, ¿ya? Pero está hablando de enseñar la palabra, ¿verdad? De dar alimento espiritual a la congregación. Yo creo que la mayoría de ustedes ya lo saben, pero si no, quiero que sepan que esto es lo que yo estoy haciendo en este momento, lo tomo muy, muy en serio. Esto para mí no es un hobby. Yo vivo para esto. Yo paso normalmente 5, bueno, en realidad pueden ser de 3 hasta 10 horas estudiando para una prédica. Pero por lo menos 3 horas, normalmente como promedio son 5 horas. Y yo vivo en mis estudios. ¿Por qué? Porque Dios me dio el trabajo de alimentar a la congregación. Y las prédicas no son así. Yo no llego y digo, a ver cómo me guía el Espíritu. Ya, vamos a predicar. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, y con los administradores de la hacienda del rey ofrecieron voluntariamente. De eso vamos a predicar hoy. Y después predicar el mismo mensaje de cada semana, gritándoles, pegando el púlpito, llorando en el momento indicado. Y después, no sé. Hermanos, eso no es alimentar a una congregación. Eso es para los flojos, de no estudiar y de llegar y decir cualquier cosa. Yo no quiero decir tonteras del púlpito. Yo quiero vivir de acuerdo con lo que dice Tito 2:1, que dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No quiero ponerme aquí y decir cosas que no son así. Y como ha pasado ya un par de veces en la historia de la iglesia, yo he dicho algo que no es bíblico. Y después me doy cuenta yo, o alguien me dice, ¿y qué hago en el siguiente culto? Lo anuncio y pido disculpas y me corrijo. Porque yo quiero decir lo que es bíblico. Nosotros necesitamos una buena dieta de la palabra de Dios como iglesia. Las iglesias anímicas, ¿está bien dicho anímico? Las iglesias malnutridas, no tienen una dieta bíblica. ¿Qué pasó? Anémicas. Ya, otra vez me vamos. Ya terminamos, oramos y nos vamos a la casa. Gracias, Jorge. Anémicas, ¿así? ¿Qué dije? Anímicas. Bueno. Hechos 6:2. Hechos 6:2, cuando instituyeron los diáconos, aquí podemos ver cuál fue el motivo, ¿ya? Dice en el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos, ¿qué cosa? La palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, un pastor tiene tanta dignidad que no se puede humillar para servir mesas. No, obvio que no. Esto no es lo que está diciendo. Pero el pastor tiene un trabajo muy importante. Y si el pastor está haciendo todo, no tendrá tiempo para el ministerio de la palabra. No tendrá tiempo para servir la mesa espiritual. Si es que él está sirviendo las mesas, imagínate, en la iglesia de Jerusalén eran miles y miles. Yo no sé cuántas viudas había, pero quizás era un trabajo de tiempo completo encargarse de eso, de servir las mesas de las viudas. Y el pastor simplemente no podría cumplir con su trabajo si es que él está haciendo este otro trabajo. Dice, servir mesas, un punto interesante es que la palabra servir, en el versículo 2, servir mesas, en griego la palabra es diaconeo.
de la cual viene diácono, porque un diácono es alguien que hace servicio o que sirve, es un siervo. Entonces dice esto: el pastor no debe dejar la palabra de Dios para servir mesas. Entonces, ¿qué debe hacer el pastor en el versículo 4? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio ¿de qué? De la palabra. Adivina qué es la palabra ministerio. Diaconía. O sea, el pastor no ha de diaconar mesas físicas con comida, debe diaconar, estoy inventando una palabra, discúlpenme, debe servir la palabra de Dios. No es que él no tiene un servicio, sino que su servicio es diferente. El pastor ha de alimentar a la congregación. Y eso lo podemos ver en muchos diferentes lugares de la Biblia. Hechos 20, 28, un versículo que ya leemos, ¿ya? Efesios 4, 11. Habla de los pastores y maestros. Primera de Timoteo 3, 2. Primera de Timoteo 5, 17. Tito 1, 9. Hebreos 13, versículo 7. Y ya leemos Primera de Pedro 5, 2. Entonces yo leyendo cada uno de estos pasajes y estudiándolos, llegué a ver 3 cosas que hace un pastor. Alimenta la congregación. 2, vela por la congregación. Si tú vas a mi casa y me preguntas, pastor, ¿tiene algún tipo de protección para su casa y su familia? Yo le podría ir cerca de donde yo duermo y yo le mostraría 2 cosas. Primero, una bat de béisbol, y lo otro que tengo es un spray de pimienta, que yo creo que de aquí hasta Pablo le podría pegar en los ojos con este spray, sin bromear. Es un spray, pero muy intenso. Y ¿saben qué? Yo protejo a mi familia. Y si alguien se mete en mi casa con cuchillo, con arma, yo voy a proteger mi familia. Y yo velo por mi familia. Hermanos, yo tomo tan serio también el velar por esta iglesia. Si entra un lobo, yo le corro sin pensar. Si alguien te ataca a ti como oveja, vamos a tener problemas. No sé si ustedes se acuerdan, pero una semana estaba una secta en Coyhaique, que es la secta falsa de la diosa madre. Y sus personas hablaron con varias personas de nuestra congregación. ¿Y qué prediqué el domingo? Prediqué una refutación de esa secta. Hay que velar por la congregación. Si yo veo un problema, hermanos, vamos a tratar el tema. Hay que velar por la congregación. Este es uno de los trabajos del pastor. De hecho, en el segundo pasaje que leemos, en Hechos capítulo 20, la charla que dio el apóstol Pablo a los ancianos, obispos, pastores de Éfeso, quiero que ustedes vean lo que él dice en el versículo 28. Hechos 20, versículo 18. Hermano Ignacio, ¿usted tiene el versículo ahí? Sí. ¿Podría leer Hechos 20, 28, por favor? Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Saben qué? No era este versículo, es como el siguiente. Pero estamos cerca. El 29, ¿ya? Y el versículo 30. ¿Puedes leer el 29 y 30 también, hermano? Sí. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, él estaba hablando con los ancianos, obispos y pastores. ¿Y qué les dice en el versículo 30? De vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas, queriendo llevar tras ellos ovejas. Hermanos,
a veces nosotros consideramos que el único peligro que pueda existir para una iglesia es de afuera. Pero ¿saben qué? Cuando una iglesia está unida en la palabra de Dios, sana doctrina, preocupación mutua, amor mutuo, no hay ¿qué nos pueden hacer de afuera, hermanos? Tenemos a nuestra cabeza a Cristo, tenemos la palabra de Dios, nuestra regla, pero ¿saben qué? Muchas veces el mayor riesgo, ¿de dónde viene? De adentro, de chismosos, de personas que quieren ir creando facciones en la iglesia. ¿Cómo se dice? ¿Sabes cómo decir cliques en español? Es como un club de... Escuché un término una vez. José, que es muy bueno para el inglés, ¿cómo se dice clique en español? ¿No? Son como grupos sociales que se van formando en diferentes lugares. ¿Ya? No sé cómo decirlo, discúlpenme, pero hay personas que quieren hacer esto, que quieren formar grupos pequeños en la iglesia. Pero si no, nosotros no nos juntamos con ellos, y nosotros no, con ellos no vamos a hacer esta actividad, pero no le inviten a él porque no le... Algo así. Se entiende el concepto, ¿cierto? Como diferentes pandillas. Hay gente en iglesias que quieren sembrar discordia. O hay gente a veces en las iglesias, normalmente o por inmadurez espiritual o por pecado en su vida, empiezan quizás a leer un libro raro o empiezan a ver a un predicador raro en las redes sociales y empiezan a escuchar falsa doctrina y luego quieren irlo enseñando en toda la iglesia. De esto estamos hablando. Y tú tienes que tener mucho cuidado de esto, hermanos. Y el pastor tiene que velar. O sea, el Señor estaba encargando a los obispos, los ancianos y los pastores de cuidar el rebaño, de los lobos que quieran entrar, de cuidar al rebaño de los perversos que desde el mismo rebaño quieren surgir y decir cosas para arrastrar tras sí a los discípulos. Normalmente no es solamente falsa doctrina, no es solamente calumnias, no es solamente discordia, sino es escucha esto y ven conmigo. Escucha esto y vamos para allá. Al diablo le encanta partir las iglesias bíblicas. Cuando Dios está haciendo algo, el diablo está bastante enojado. Pero no sé, si yo fuese campesino y yo sepa que hay un animal salvaje atacando mis ovejas, yo creo que lo primero que voy a hacer es ir a comprar un rifle. ¿O no? Cada oveja estamos hablando de 90,000 pesos. ¡Híjole! Oh, que están caras las ovejas hoy, ¿cierto? Entonces el pastor también tiene su rifle del evangelio. Proverbios 27, versículo 23, hermanos. Proverbios 27, versículo 23. ¿Saben qué? Ni fuimos al versículo que quería leer Hebreos 13, pero después lo vamos a ver. Proverbios 27, versículo 23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Vayan a Hebreos 13, por favor. Hebreos 13. Ya que no leemos el versículo 7 todavía, lo vamos a leer, pero es un versículo que habla de alimentar a la congregación. Dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Te acuerdas de lo que decía 1 Pedro 5? No como teniendo señorío sobre ellos, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces hay que ver, el pastor debe tener una vida ejemplar. Qué peso, ¿cierto? Eso, porque uno no siente digno para nada. Pero el pastor debe ser ejemplar para que los hermanos puedan observar su fe, observar su conducta, imitar su fe. Dijo Pablo
seguidme a mí como yo sigo a Cristo. Nosotros debemos de tener a un pastor que podemos seguir. El versículo 17 es el que yo quería decir acerca de velar por la congregación. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así que uno de los trabajos principales del pastor es velar por la congregación. En 1 de Pedro 5, versículo 2, dice, cuidando de ella, refiriendo a la grey de Dios. Cuidando de ella, el pastor ha de cuidar a la congregación. Y hermanos, esto también va a requerir algo. Va a requerir que tú le digas al pastor cuando estás mal. Ahí puedes decir amén. Pastor, ¿sabes qué? Estuve llorando esta tarde porque tengo pena. No, pero ¿cómo lo voy a molestar? Está siempre ocupado haciendo sus cosas. Hermanos, el pastor no es... el pastor no lee mentes. El pastor no tiene una pelota de cristal que le avisa qué es lo que está pasando en tu vida. No lo sabe. Y después la gente quiere echarle la culpa, como que, ¿qué le pasó al pastor? No achuntó lo que me pasaba. El pastor cuida muchas ovejas. Y si hay una oveja que necesita de su cuidado especial, hay que avisarlo. Hay que decirle, pastor, ¿puede estar orando por X motivo? Pastor, ¿sabes qué? Me detectaron, qué sé yo, un tumor y podría ser cancerígeno. Tiene que decirle al pastor para que sepa, para que te acompañe al hospital, para que ore contigo, para que te visite. Los pastores a veces preguntamos a la gente, ¿cómo estás? Y nosotros queremos saber cómo están. Y nos dicen, bien. Punto. Ah, ya, ok, linda conversación, gracias. Hasta ahí llegamos. Después ya, ¿y cómo están las cosas en la casa? Bien, pastor, gracias. Ya. Cuando uno sabe que no está bien. ¿Y cómo están las cosas en el trabajo? Todo bien, pastor, gracias por preguntar. Ah, ya. Bueno, ok. Gracias. Me retiro a mi cueva otra vez. Hay que comunicar con el pastor. Hay que avisar, hay que ser honesto. Vayan también, por favor, a 1 de Timoteo, capítulo 5. Acuérdense de lo que es un obispo, ¿ya? Un obispo es alguien que tiene un cargo directivo en la obra de Dios y supervisa y administra a la iglesia. 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hermanos, una de las funciones de un pastor es gobernar la congregación. Yo sé que ese término le hace a algunos sentirse incómodos, como que el pastor es un dictador. Pero ya vemos en 1 de Pedro que no es así. No tiene señorío. No apacienta la iglesia por fuerza, sino voluntariamente. Sin embargo, uno de los trabajos del pastor es gobernar. El Señor nuestro Dios es un Dios de orden. Él quiere que las cosas se hagan decentemente y en orden. Y eso va a significar que a veces el pastor diga algo, quizás que no te guste. Pero no es con intención de ofender, a veces se va a equivocar simplemente porque es humano. Pero a veces el pastor sabe algo que tú no sabes. Y por esto el pastor toma una decisión que a lo mejor puede que no te guste. Y está bien conversar con el pastor, quizás no fue la mejor decisión esta. Siempre con una buena actitud, ¿cierto? Como uno esperaría de su hijo. Mi hijo quizás viene y dice, papá, ¿sabes qué? Usted dijo eso, pero no era así. Se equivocó. Era así.
y después me dijo eso y quizás no fue lo correcto. Y uno como papá dice, wow, disculpa hijo, me equivoqué. Y los pastores son así también, tienen una posición de autoridad, pero no son infalibles, se equivocan. Pero cuando una persona se acerca alegando, como, que tú siempre conoces y tú... Pues, ¿cómo reaccionarías tú en una posición de autoridad cuando alguien actúa así? Entonces siempre hay que hacerlo en un espíritu de mansedumbre y humildad. Revestidos de humildad, como decía 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5. Y el pastor también necesita estar revestido con humildad. Pero uno de sus trabajos es gobernar. Dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios si no sabe gobernar su propia casa? Ocupa la palabra gobernar en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 5. O miren en Tito 1, como nosotros ya leemos hace un tiempo atrás, Tito 1, versículo 7, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, fíjate, como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, y sigue la lista. Pero dice que él es administrador, no dueño. ¿Ya? Él no es señor de la iglesia, es un administrador, es alguien que gobierna en la iglesia, pero no es el dueño de la iglesia, no es la cabeza de la iglesia. Solo Jesús es la cabeza. Ahora, hemos visto qué hace un pastor. Ahora la pregunta, ¿qué hace un diácono? Al inicio leí una referencia o un párrafo que escribí que decía esto. La palabra diácono significa siervo y su trabajo es servir en áreas que permitirá que el pastor cumpla con sus deberes de la oración y el ministerio de la palabra. Entonces, ¿qué hace un diácono? El diácono cumple con funciones como servir mesas. Ahora, ¿un pastor puede pintar afuera? Sí. Pero si hay otro hermano que puede servir haciéndolo para que el pastor pueda prepararse para enseñar, es mejor esto. Ahora, ¿el pastor puede poner cerámica? Sí. Pero es mejor que otra persona lo haga para que el pastor pueda ponerse traje, ir al hospital para visitar a un enfermo. ¿Ya? ¿El pastor puede lavar la taza del baño? Sí, lo hice por como 20 años. ¿Ya? Los pastores pueden hacerlo. Pero la pregunta es, ¿deben hacerlo? ¿Hay otra cosa que podrían estar haciendo que sería mejor uso de su tiempo? Sí. Y entonces, hermanos, es importante como hermanos que todos sirvamos para levantar la antorcha, para librar al pastor para que él haga su trabajo. ¿Ya? Y especialmente las personas que que se han mostrado fieles en esto y que después ejerzan el diaconado. Entonces, este es el trabajo del diácono. Y lo podemos ver muy claro. Las viudas eran desatendidas en la distribución diaria, dice Hechos capítulo 6. La palabra distribución es la palabra en griego diaconía. Después vimos servir mesas, que es la palabra diaconeo. Después ministerio de la palabra, que es la palabra diaconía. Entonces vemos que de ahí viene el concepto de diácono. ¿Ya? La palabra diácono significa siervo. Su trabajo es servir en maneras que permitirá que el pastor pueda cumplir con sus deberes de la oración y el ministerio de la palabra. Hermanos, vamos a seguir rápidamente. Me queda un poquito en mi bosquejo. Después vamos a tomar el tiempo necesario para orar juntos también. Estaba decidiendo si dejarlo para parte B o seguir. Vamos a seguir, ¿ya? Quiero responder a la pregunta. Yo creo que ya está más que claro en nuestra congregación por la enseñanza de la palabra que no existen pastoras. No existen pastoras porque para ser obispo hay que ser marido de una sola mujer. Y ninguna mujer jamás podría ser marido de una sola mujer.
¿Cierto? Amén. Digan amén para que pueda seguir. Bien. Ahora la pregunta, ¿existen las diaconisas? Y la respuesta es no. Pero pastor, espérame. ¿Existen diaconisas en el sentido de que existen pastoras? ¿Cómo? Pero usted dijo que no existen. Sí existen mujeres que cuidan ovejas y son pastoras, pero no son pastoras de una iglesia neotestamentaria, ¿me entienden? Cuidan ovejas, pero no el rebaño de Cristo. Ahora, ¿existen diaconisas? Sí. Yo estoy mirando a muchas diaconisas en este momento, porque cada mujer que sirve a Dios es una diaconisa, porque es sierva. ¿Ya? Hermano Ignacio es un diácono, pero no es un diácono en el sentido de que ejerza el diaconado, ¿me entienden? ¿Por qué debo mencionar esto? Porque miren en Romanos capítulo 16, por favor. Romanos 16. Romanos 16 y el versículo 1. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es, ¿qué dice? Diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Por qué se le dice diaconisa a Febe aquí en este versículo? Diaconisa no es una mala traducción, porque es la palabra en el griego y castellanizaron la palabra en la 1960, la versión de la Biblia que ocupamos. Pero quiero que sepas esto, que en 1569, 1602 y en 1869, cada versión de la Biblia en español de estos años dice esto, la cual está en el servicio de la iglesia, que también es una traducción correcta, ¿ya? Porque es lo que significa la palabra que se tradujo diaconisa, significa servicio. Entonces la pregunta sería, ¿cómo sabemos que ella no fue diaconisa en el sentido de cumplir el diaconado, el oficio? Diácono tiene dos sentidos en el Nuevo Testamento. Uno es el oficio y el otro es la acción de servir. La persona que sirve o el servicio que rinde uno. Nosotros tenemos eso que estamos leyendo la Biblia en castellano, ¿cierto? Pero si uno estuviera leyendo la Biblia en griego, cada vez que aparece servir o servicio o ministerio, etc., aparece la palabra diácono. Entonces tenemos que entender que esa palabra no siempre significa a un oficio en la iglesia. Pero claramente en 1 de Timoteo 3 nos da los requisitos del diaconado. Y uno de ellos es que sea varón. ¿Ya? Podríamos pasar incluso más tiempo en eso. En Hechos capítulo 6, cuando iban a escoger diáconos para la iglesia en Jerusalén, dijeron, escojan varones de entre vosotros que hagan este trabajo. Pero en cuanto al servicio, todos hemos de servir. La Biblia habla de que el mayor de todos será el servidor de todos. Y la palabra servidor es diácono en el griego. Entonces, en este sentido, todo cristiano sí es un diácono. Pero para el oficio del diaconado, los requisitos están en 1 de Timoteo 3 y las mujeres no pueden cumplir con estos requisitos. ¿Ya? Bueno, quería terminar con eso porque a veces una pregunta que surge, y no quiero que estés leyendo la Biblia y llegas a Romanos 16 y decir, el pastor me mintió porque dijo que no había diaconisas. Bueno, hay diaconisas y no hay diaconisas a la vez. ¿Quedaron todos confundidos? Espero que no. Vamos a terminar.